Buenas tardes, mi compañero y yo vamos a hablar sobre la isoterma de Langmuir para una mezcla binaria. En primer lugar, vamos a entender el concepto de la adsorción. La adsorción es un proceso físico en donde un compuesto en fase líquida o gaseosa entra en contacto con un sólido absorbente y se adhiere a la superficie. Este es un proceso de intercambio de electrones, lo que lo hace reversible. Menos frecuente se presenta la quimisorción, que implica la modificación en la estructura química del absorbente-adsorbato y es irreversible, como se ve en la figura de la derecha. En la industria, las isotermas de absorción son muy útiles, ya que permiten conocer el grado de purificación que se puede alcanzar, cantidad de absorbente requerida y la sensibilidad del proceso con respecto a la concentración del producto, siendo la isoterma muy la utilizada en este caso. La absorción es generalmente descrita por medio de estas isotermas, ya que normalmente las isotermas de absorción indican cómo las moléculas absorbidas se distribuyen entre la fase líquida y la sólida de la superficie cuando el proceso de absorción alcanza un estado de equilibrio. Una de las aplicaciones de esta absorción es la purificación de líquidos y gases por medio del carbón activado que se explicará más adelante. La isoterma de Langmuir o el modelo de absorción de Langmuir supone que la superficie debe ser homogénea, tiene un número específico de lugares donde se puede absorber una molécula, es decir, cuando todos los sitios están ocupados, no es posible que continúe la absorción, ya que el sistema se satura. El calor de absorción es independiente del grado de recubrimiento, todos los sitios son equivalentes y no deben haber fuerzas intermoleculares. En este caso, en una mezcla binaria, el componente A y el componente B no pueden interactuar entre estos. La isoterma de Langmuir es uno de los modelos más simples y fáciles de entender. El modelo matemático presentado por Langmuir consiste en el número de sitios de A y el número de sitios de B. De estas dos ecuaciones se debe aclarar que K es la constante de equilibrio de la absorción y la P es la presión parcial de cada componente. Además de que el alfa es la razón o la proporción de B que se encuentra en A. También se puede ver que en la constante es igual a K por Euler a la lambda de I sobre RT, siendo lambda el calor de absorción de cada una de los componentes. La presión parcial de A es igual a P, que sería la presión total sobre 1 más R, que R es la razón entre las presiones parciales de A y B. Y la presión parcial de B puede ser escrita como R, o sea, la razón entre las presiones, por la presión parcial de A. Todo esto se explicará mucho mejor en el modelo o en la gráfica de las isotermas de Langmuir que se presenta a De continuación. Langmuir modela un fenómeno de absorción. En este caso vamos a trabajar con una mezcla binaria. Como solo tenemos dos sustancias, podemos hablar de un adsorbato, que va a ser la sustancia absorbida, y un absorbente, haciendo referencia al material sobre el cual lo va a hacer. Primero vamos a mirar qué parámetros se pueden modificar en esta gráfica, que es la temperatura. Sabemos que al ser una isoterma, la temperatura va a ser constante, por lo cual podemos poner cualquier temperatura como el ambiente y esta no va a variar. Por otro lado, tenemos el calor de absorción. Al ver sus unidades de medida, podemos asumir que es una energía. Pero ¿qué es el calor de absorción? Esta magnitud va a reflejar las interacciones entre un absorbente y un adsorbato. Hace referencia a la energía total, que sería la suma de las energías cinéticas y la variación de la energía potencial. Acá tenemos el calor de energía para A y para B. Por otro lado, tenemos el radio de las presiones parciales, que vendría a ser el cociente entre la presión parcial de B sobre la presión parcial de A. ¿Qué pasa con este? Este no puede tomar valores negativos, por lo cual sus valores van desde 0 hasta 10. Para obtener un valor de 0, obtendríamos el caso en donde la presión de B es 0. Entonces al aumentar el slash,
lo que vamos a estar haciendo es aumentar la presión de B para obtener este cociente cada vez más grande. Finalmente, tenemos los números de sitios de B en A, es decir, la cantidad de moléculas de B que han empezado a ocupar A. Hay que, como dijo mi compañero, hay que tener muy en cuenta que para Latmur hay que suponer que se va a formar una monocapa, es decir, que solo una molécula puede ocupar un sitio. Finalmente, pues podemos ver que al aumentar el número de sitios, el número de moléculas de B va a disminuir, ya que se va a poder repartir de una mayor manera. Para concluir, vamos a hablar sobre las aplicaciones de este método. Las aplicaciones de este método hacen referencia normalmente siempre a procesos de absorción. Aquí tenemos que la absorción funciona muy bien para fenómenos de purificación o de separación por cromatografía debido a sus características. Teniendo en cuenta esto, el carbón activado, acá vemos una pequeña imagen, el carbón activado tiene una gran área y tiene microporosidades. Por eso tiene una gran afinidad para absorber moléculas. Gracias a esto utilizamos este método para purificar líquidos o gases. Además se puede usar la cromatografía para, depender de su concentración, separar ciertos compuestos de mezclas. Es decir, podemos purificar una mezcla por este proceso. Muchas gracias.